Bien, bueno, vamos a iniciar dando gracias a Dios, Él que nos ha convocado, que nos ha invitado a compartir este espacio, pidiendo que sea por medio de su Espíritu, dándonos discernimiento para poder meditar en su palabra, para poder estudiarla y orar a partir de ella, llevando a la práctica, a la acción también, aquello que ella nos demanda. Oremos pues. Bondadoso Dios, te damos infinitas gracias por hacer presencia en nuestra vida, en nuestra historia, por estar tan cercano, por ser un Dios amigo, un Dios que nos ama con un amor maternal. Sabemos que no merecemos aquello que tú nos das, pero tú gratuitamente nos lo concedes porque quieres el bien para cada uno de tus hijos e hijas. Hoy ponemos en tus manos la vida de todas las personas que se conectan a esta hora para escuchar una meditación en torno a tu palabra, pero también todos aquellos que desde diferentes lugares se encuentran conectados a ti en oración. Te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas y permitiéndonos esa sabiduría que proviene de ti, sabiduría que puesta en nuestro corazón se constituye en compasión y en nuestra mente en posibilidad de discernir tu voluntad. Sé tú por medio de tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, acompañándonos y dándonos palabras adecuadas para compartir con otros ese mensaje de amor que nos has dejado por medio de tu Hijo Jesucristo, el Evangelio encarnado, la palabra viva, nuestro Redentor. Amén. Les doy la bienvenida a este espacio de estudio bíblico semanal. Es un gusto podernos conectar nuevamente, estar compartiendo este tiempo de gracia y de bendición que cada semana durante por lo menos unos minutos, cerca de una hora, tenemos como comunidad. Pues les agradezco por estar acá, les saludo a todos los que se han ido sumando, a todos los que se van agregando y los que ven después el video que queda también registrado y grabado en Facebook. Pues hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha sido importante y aún hoy cobra mayor importancia en este tiempo especial, excepcional, que estamos viviendo en época de confinamiento, en cuarentena por causa del COVID-19, del coronavirus, que ha movido a la humanidad a hacer cosas que antes no hacíamos y nos ha permitido también obsequiarnos estos tiempos desde la virtualidad en torno a la palabra de Dios. Entonces quiero que hablemos de la oración, lo que significa para nosotros el orar, pero también esa motivación que está en la palabra de Dios para que seamos agentes, orantes, personas conectadas plenamente con Dios, así como nosotros lo hacemos a través de Zoom, también directamente por medio de la oración con Dios, por esa banda ancha que nos permite estar en contacto con Él en tiempo real y que no tiene fallas de conexión, que siempre está funcionando y que es gratuita además. Entonces quiero que iniciemos con un versículo del Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, el versículo 23, Mateo 14, 23, que refiere un acontecimiento de la presencia de Jesús con los suyos y en particular este versículo que es una invitación a asumir la actitud de Cristo. Dice Mateo 14, 23, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Típico en el Evangelio encontrar estas escenas en las que Jesús se encuentra orando y generalmente está solo o está acompañado de personas que duermen. En este caso es Jesús que despide a la gente que le había acompañado hasta este lugar donde se encontraba y sube a un monte, a un lugar excepcional a orar. Y dice, estaba allí cuando llega la noche completamente solo. Yo les quiero preguntar a ustedes, amigas, amigos, a esta hermosa comunidad orante, si tienen esos espacios en esta época especiales para orar, si de pronto han encontrado ese monte al cual se confinan. Yo sé que todos estamos confinados en la casa, pero ese lugar, no sé, ese lugar especial de la casa, del apartamento, del espacio que habitan, en el que se pueden alejar por algún tiempo durante la jornada estrictamente para orar. Entonces, quisiera que me compartieran un poco ustedes si realmente han encontrado ese monte en el cual orar también en este tiempo especial de cuarentena. Quien guste lo puede compartir.
¿Se me oye? ¿Se me escucha? Bien, no olviden que No, pues tal vez sea muy como cliché, pero yo he encontrado que justo como en la pie de cama, antes de sí, dormir, me está gustando mucho. O sea, todas las noches yo estaba ahí como en el pie de cama. Es como muy cliché, pero no sé. en el pie de cama, tú te ubicas allí y ahí puedes orar, ¿cierto, Kodesh? ¿Sí? O sea, ¿y por qué? Porque es alfombra, entonces no me duele tanto las rodillas. Ah, muy bien, interesante. Ok, ¿quién más quiere compartir ese lugar que ha encontrado quizá en este tiempo de confinamiento? Porque yo sé que generalmente tratamos de dirigirnos a lugares que especialmente fueron dispuestos para la oración. Y pues nos agrada mucho llegar temprano el domingo al templo, estar allí unos minutos, sentirnos un poco solos, pero en actitud de oración. O de camino, a veces encontramos un espacio en el que sentimos que hay una invitación directa a conectarnos con Dios. Pero en este tiempo de confinamiento, ¿alguien más quisiera compartir ese lugar especial, excepcional, que ha empleado para su tiempo de oración? Eh, pues en mi caso está en la mañana, es muy tranquilo orar a esa hora. En la mañana. Muy, Más que un lugar, un tiempo, ¿sí? sí, es bonito pedir todos los días por la bendición del día, así como está definido en el Padre Nuestro. Una de las partes dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y pues en una vista más profunda lo que eso significa, es una forma que Jesús nos dejó para decirle a Dios que solo nos diera lo suficiente para un día. Con eso el siguiente día vamos a estar nuevamente para pedir las cosas que necesitamos para ese día y también pues para dar gracias. Entonces es bonito ese momento. Qué bien, Sebastián, lo que tú nos compartes. Y es cierto, a veces no solo es el lugar, sino los tiempos también que dedicamos a ello. Y fíjense que en el pasaje que leímos de Mateo 14:23, se indica también hay un tiempo. Dice, cuando llegó la noche. Parece que Jesús al final de la jornada, luego de estar predicando, se aparta al monte y en soledad, en la oscuridad de la noche, encuentra el lugar y el tiempo propicio para la oración. Y es muy importante en esta época porque puede ser que como no nos desplazamos, como la mayoría de nosotros está la mayor parte de la jornada en casa, sintamos que estamos en un espacio reducido o que estamos agobiados, que parece que allí no, con la cantidad de gente que vivimos, no hay posibilidad de la oración. Pero es fundamental encontrar ese lugar y ese tiempo en la jornada, aunque sea breve y aunque sea pequeño, para poder conectarnos con Dios y orar. Más allá de romper con la rutina y descansar un poco de las actividades que tenemos durante toda la jornada, es la posibilidad de regalarnos ese tiempo con nuestro creador, de compartir. Seguramente para muchos de ustedes no es tanto tiempo, pero sí en esos pocos minutos, en esos breves instantes, el sentirse en paz, por lo menos vaciarse de todas las ocupaciones del día, toda la carga que asumimos y decir, bueno, aquí estoy Dios para que tú me escuches y estoy también para escucharte. No sé si alguien más quiere compartir algo sobre su experiencia de oración en la jornada, el lugar y el tiempo que escoge para orar. Pues yo a veces quisiera orar mientras estoy trabajando, pero, pero es difícil. Entonces, sí quisiera porque es que uno, lo que pasa es que uno cuando hace las oraciones en la mañana y en la noche, pues uno va, sale, vive el transcurso del día, comparte con otras personas, vive otros, aprende otras cosas. Entonces, siempre me gustaría como tener un espacio durante el día, así sea a mediodía, para poder compartir también con Dios esos momentos. O a veces uno se tiene que esperar hasta la noche para poder llegar como a su lugar secreto para poder realizar eso. Entonces, eh, a veces sí lo intento hacer a mediodía, pero pues no siempre se puede, porque no se cuenta de pronto, como decía Sebastián, con ese momento
con ese momento, como en que no hay ningún ruido, no hay ninguna distracción, no hay absolutamente nada a tu alrededor que te impida concentrarte en lo que quieres hacer con Dios. Gracias, Andrea. Así es. Y sí es importante realmente eso, el lograr destinar. Para algunos cuando se están desplazando, quienes ya se movilizan al trabajo o a otros lugares, pues a veces el transporte público es el único espacio en el que pueden desconectarse de lo demás y conectarse con Dios. Pero es interesante ir identificando esos tiempos y esos lugares para la oración y entender, y aquí hay una expresión en Mateo 14:23, dice al final del versículo, Jesús estaba allí solo. Entender que en muchas ocasiones la posibilidad que tenemos para orar, para sentir cercano a Dios en ese diálogo amoroso, se da en soledad. Muchos valoran y históricamente se ha valorado la soledad también como un escenario propicio para el encuentro con Dios. Como que en la soledad y en el silencio es posible establecer un diálogo cercano, confidencial, amoroso con nuestro Dios. Pero para otros también en el escenario privilegiado de la congregación es que se da ese espacio de oración. Como no lo estamos teniendo, no nos estamos congregando, por lo menos no presencialmente, pues se hace difícil y nos toca encontrarnos muchas veces como Jesús solos en nuestra oración. Pues vamos a ver otro versículo también del Evangelio según Mateo. ¿Sí? ¿Sí hay una intervención más? Claro, Buenas escuchamos. tardes a todos. Buenas tardes, Pastor Jorge. Hola, Pastor Nelson, Dios te bendiga a todos. Amén, muchas gracias. Estaba pensando también en el oficio nuestro, en la vocación nuestra, pues el tema de las oraciones en los tiempos, sobre todo, se vuelve un tema muy irregular, ¿no? Porque uno está en su tiempo, solo con el Señor, y después sale al oficio, y parte del oficio nuestro es otra vez vuelva y ore, ¿cierto? Pero ya acompañado, con diferentes personas, por diferentes razones. Ahora con el tema de la virtualidad, pues no solamente por teléfono, sino por estos medios también, poder conectarse con otras personas a orar, a pedirle al Señor. Pero haciendo un poco de énfasis en que el Señor se encuentra solo, sí es importante el tiempo personal con Dios, ¿no? El tiempo de Él y yo solos, a pesar de que tengamos muchas ocasiones y con muchas personas para orar y para compartir la palabra, es necesario como ese tiempo de estar solos con Él. A veces nosotros, por ejemplo, empezamos aquí labores a las 6 de la mañana y desde ahí estamos todo el día, 8 o 9 de la noche, todavía en los gajes del oficio, pero sí procuramos también tener cada uno nuestro espacio aparte para con el Señor, ¿no? Bien, bien, así es. Así es, y cuán importante, de verdad, algunos dicen que nosotros oramos de oficio, ¿no? O sea, que todo el tiempo, pero ese espacio también es excepcional, porque casi siempre estamos orando en comunidad o orando junto con otros y por otros. También es importante tener nuestros tiempos para estar en soledad en ese encuentro con Dios. Yo quiero que leamos un pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 26, que es dramático en toda su composición, porque nos muestra el dolor, pero de una oración sentida y profunda como es la de Jesús. Entonces quisiera invitar a alguno de ustedes, Mateo 26, del 36 al 46. Ese pasaje que algunas versiones de la Biblia tienen por epígrafe como Jesús ora en Getsemaní o como la oración de Jesús en el huerto. Entonces Mateo 26, del 36 al 46. ¿Quién se anima a hacer la lectura de este texto? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Andreita. Escuchamos, Andrea. Gracias. Yo voy a hacer la lectura, entonces Mateo 26, del 36 al 46. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien, gracias, Andrea. Pues digo yo, un texto dramático en la medida que nos presenta a Jesús prácticamente solo, acompañado pero de gente que duerme, la que el cansancio les lleva a esta actitud de ensoñación, pero muy desconectados de lo que estaba aconteciendo en el momento. Pero solo Jesús conoce esa agonía interna, ese dolor por una humanidad que sufre, pero que también es responsable de su pecado. En ese sentido, Jesús carga con ello y en su oración, digo, es dramática en la medida que sabe lo que implica para él cumplir esa obra mesiánica y de redención, pero también muy en línea de lo que nos narra el evangelista, mostrando un escenario de un Cristo que entrega, que ofrenda su vida por la salvación de la humanidad y una humanidad que se duerme ante la obra magistral, prodigiosa de ese Cristo que se entrega. O sea, una humanidad que no valora. Y en ocasiones, y aquí el punto un poco de la época que vivimos, parece que esta humanidad está adormecida frente al obrar de Dios. Es decir, Dios sigue obrando, no cesa de obrar y sigue mostrando su mano prodigiosa en medio de esta humanidad, acompañando, consolando, actuando, moviendo corazones, motivando también para que la iglesia se reavive, se fortalezca, pero la humanidad se adormece y ante los llamados de Dios para despertar y velar, parece que nosotros en ocasiones seguimos durmiendo, nos puede más la fatiga del mundo que la voluntad de conectarnos, de vincularnos a esa misión que Dios nos ha encomendado y conocer, identificar, aceptar su obra de redención. Entonces, en ese sentido, la invitación fuerte al final de este texto que leímos en Mateo 26:46 es vamos, levántense, casi como un grito también para nosotros, invitándonos a la acción, que esa oración se dé, se manifieste y se constituya también en una oportunidad para la acción como iglesia, como hombres y mujeres de fe. Esta es la conocida oración de Jesús en Getsemaní, la oración en el huerto, esa oración asumiendo el rol que le correspondía como Mesías, como Salvador, pero entendiendo también que aquello que hacía es por una humanidad cada vez más dormida, que necesita ser sacudida para despertar. Pero fíjense cuán importante se hace la oración en este tiempo. Ya el Evangelio nos va marcando como una ruta, también nos va indicando a Jesús como un modelo para la oración. En diversos pasajes, y lo iremos viendo, Jesús nos da pautas, indicaciones para orar. Si bien la oración es un acto espontáneo de amor, algo que se mueve desde la fe, algo que Dios pone en mí, que me permite conectarme con Él, mantenerme vinculado a Él, también hay como una dinámica que Jesús va torneando, va moldeando, como en la canción que escuchábamos al comienzo, El alfarero, como que va poniendo justamente en quienes le siguen. Y justamente, habría que acotar aquí, la oración también como una fuente de poder que nos permite hablar con Dios. Alguien que me ayude con Mateo 6:6. Estamos todavía en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice Mateo 6:6? Y alguien más que vaya buscando Lucas 3, 21-22. Mateo 6:6. Dice así Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Correcto, se nos fue la señal de Paola. Pero fíjense el versículo Mateo 6:6, cómo nos manifiesta la posibilidad de encontrarnos con Dios, incluso en lo secreto, en lo reservado. De hecho, es una invitación a orar encerrados en un lugar. Por eso la pregunta que yo formulaba al comienzo de ese lugar y ese tiempo que escogemos para la oración en el lugar donde nos encontramos actualmente. Aquí hay una invitación a entrar a su aposento. No necesariamente significa encerrarse en una habitación, sino entrar en el aposento es disponerse plenamente para el encuentro con Dios. Y dice que allí, con la puerta cerrada, es decir, desconectados de otras cosas, desconectados de lo que nos pueda distraer, conectarnos con Dios. Dice que oremos al Padre y Él, que está en secreto, que ve en lo secreto, recompensará en público, visibilizará en público nuestro orar, nuestra oración. Entonces, es una fuente de poder la oración en la medida que nos permite conectarnos también desde lo secreto en nuestro lugar excepcional con Dios. Veamos qué dice Lucas 3, 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. Si alguien lo tiene, por favor, leerlo en voz alta. Y dice así, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. ¿Hasta cuál es? Perdón. Está bien así, Lucas 3, 21, 22. Gracias. Entonces, fíjense, esa es la escena del bautismo de Jesús en la versión de San Lucas y habla de cómo el Espíritu desciende y se escucha una voz. Entonces, la oración como fuente de poder, además de permitirnos hablar a Dios, quien nos oye también en lo secreto, nos da la posibilidad de escuchar al Dios que habla. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, y como lo vemos, la Escritura misma es la evidencia de un Dios que habla. Cristo, la palabra encarnada, es evidencia de un Dios que habla. Pues nos está refiriendo este texto también eso. Tenemos un Dios que habla, no es un Dios callado, silencioso, que se reserva las palabras, sino es un Dios que quiere constantemente, todo el tiempo, estar dialogando con nosotros, su creación, su humanidad, su pueblo. Entonces, ese Dios que habla y que se hace escuchar de maneras sorprendentes. Y veamos otro texto también que nos habla de la oración como fuente de poder, muy conectado a este, Romanos 8:26, la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 26. ¿Quién se anima con la lectura de este versículo? Romanos 8:26. ¿Ya está? ¿Alguien la tiene? Yo la leo. Listo, Andrea. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, miren todo lo que va saliendo en ese texto. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Nosotros no sabemos pedir. Y esto tiene que ver también en la oración, en el diálogo con Dios. No sabemos a veces qué decir, no porque nos falten palabras o no sepamos expresarnos con palabras, sino porque generalmente no entendemos más allá de nuestros deseos cercanos cuál es la voluntad preciosa y perfecta de Dios. ¿Sobre qué es lo que debemos pedir? Generalmente pedimos mal porque pedimos pensando en nuestro afán egoísta, pedimos pensando en las necesidades inmediatas del ser humano, pero no entendemos más allá la voluntad de Dios. Pero el Espíritu, y esto es un consuelo impresionante el que nos da Pablo en esta epístola, nos ayuda en nuestra debilidad, incluso como no sabemos hacerlo, intercede por nosotros, y aquí una expresión, yo insisto, expresión dramática por el componente agregado, es intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el poder de intercesión del Espíritu es tal que ni siquiera nosotros logramos comprenderlo, va más allá de nuestra propia capacidad de pedir. Y yo quisiera, en este primer momento del estudio bíblico, que pudiéramos referir algunas situaciones a modo anecdótico
en las que nosotros hemos pedido y aquello que hemos visto del obrar de Dios ha sobrepasado lo que hemos pedido. Es decir, que hemos pedido pensando algo que necesitábamos, que requeríamos, y de pronto Dios se ha manifestado de un modo que nos ha sorprendido, llevándonos a decir, uy, mire, yo pidiendo esto y mire lo que Dios me ha mostrado, mire Dios lo que me ha hecho ver por medio de su actuar. Pues no sé si alguien quiere animarse a compartir una de esas experiencias, porque yo sé que hay muchas y casi que podríamos decir que el hecho mismo de levantarnos cada mañana es una sorpresa más de ese obrar de Dios al que le pedimos vida y que nos la da, pero nos la da en abundancia. ¿Quién se anima a compartir alguna de sus experiencias de oración? Pues yo creo que una cosa que tal vez nos puede aplicar a todos, algo que nos puede aplicar a todos es lo que está pasando ahorita con el tema del COVID, ¿sí? Entonces muchos de nosotros tenemos en nuestras oraciones como que Dios por favor protege nuestra familia, nuestros seres queridos. Y aunque nosotros no podamos ver, Dios ha estado actuando todo este tiempo. Entonces no nos damos cuenta que tal vez hay un mundo espiritual que se está moviendo y que nos está protegiendo cuando estamos en nuestras casas, o cuando salimos a la calle o cuando nuestros familiares salen a la calle. Entonces yo pienso que en este caso específico Dios nos está dando algo más de lo que nosotros podemos estar pidiendo. Entonces nosotros podemos estar pidiendo porque pues no nos pase nada con respecto a este virus ni nada de eso, pero Dios está obrando más allá de eso que nosotros estamos pidiendo. Entonces creo que pues aplica para la mayoría de nosotros. Gracias. Así es, efectivamente, nos sobrepasa el poder de Dios. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia de oración? Por lo menos una, ¿no? Porque yo sé que es extensa seguramente. Yo puedo, pastor. Sí, te escuchamos. Yo cuando vivía en los Estados, en como diciembre y enero y todo eso, no había nadie ahí conmigo. Yo estaba solo en 200 millas de campamento. Y todas las noches yo le pedía a Dios, envíame a alguien, envíame alguna compañía. Y literalmente después en como mayo, llegó Tati de la nada y pues ahí mismo fue. ¿Qué se puede decir? Dios me mandó lo mejor que pudo haber llegado a mí. Te sorprendió con lo que te envió. Muy bien. Una gran sorpresa. Bien, ¿quién más quisiera compartir? Gracias, Kodesh. ¿Quién más se anima? Eso suele pasar con los matrimonios, ¿no? Son una sorpresa completa. Sí, en el Evangelio el Señor uno está así cuando abre los ojos, Dios santo. Es impresionante. Gracias a Dios. Pero bueno, yo podría también referir que desde muy niño yo sufrí de migraña. Y era una migraña que en el colegio pues me provocaba desmayos. Entonces era insoportable para mí. Y en una ocasión, en una junta médica que me estaban examinando, estaba yo en el hospital y le pedí al Señor, Señor, ayúdame, quítame este dolor porque no lo soporto. Y pues lo sorprendente es que de esa fecha hasta ahora nunca más me volvió a dar migraña, ¿no? Entonces es parte como de la obra poderosa del Señor. Y sí, muy de acuerdo con Kodesh también es cuando uno voltea a mirar a la esposa, entonces ya, Señor. Pero también la sorpresa va de allá para acá también, ¿no? Sí, claro. Claro, eso es recíproco. Imagínense, a mí la sorpresa me ha durado 16 años. Espero que vaya aún más allá. Qué bello es poder escuchar porque, claro, el texto sagrado nos refiere a una realidad y a veces lo leemos y nosotros pensamos que es algo que está ahí, como que aconteció, que el autor sagrado lo plasmó de alguna manera, como lo hizo Pablo en el último texto que leímos. Y bueno, es como una historia más de inventario que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero cuando empezamos a leer en nuestra vida nos damos cuenta cómo Dios ha ido escribiendo también en nuestra vida una historia llena de esa sorprendente
ese sorprendente modo de obrar de Dios que a veces no logramos ni resumir en palabras. Y es verdad que nos sorprende con lo que hace. Generalmente, cuando va pasando el tiempo, es que podemos leer hacia atrás nuestra historia y decir, ah, mire, en este momento yo esperaba o pensaba tal cosa de Dios y fíjense, ahora lo puedo ver, lo que Dios hizo, que fue más allá de lo que yo esperaba o que me llevó por una senda que yo no contemplaba originalmente, pero que fue la mejor para mi vida. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos del obrar de Dios en nuestra vida y en oración le ponemos justamente nuestra historia, aún sin saber qué es lo que ha de venir, Dios va escribiendo una historia que está impregnada tremendamente de su amor. Y ese amor con el que va ornando, con el que va detallando, moldeando nuestra historia, a través del tiempo lo vamos identificando. Y yo creo que uno puede, así como lo hacemos hoy en este estudio bíblico, uno puede sonreírse porque son anécdotas que tienen que ver con la vida misma y es con nuestra vida, en las que podemos leer esa escritura sagrada que Dios va haciendo en nosotros, cómo se va manifestando su voluntad también en nuestra historia. Entonces ya cuando uno va al texto bíblico y lee lo que decía San Pablo en Romanos, por ejemplo, o el testimonio de Lucas o de Mateo, dice, ah, vea, mire, mi historia también tiene que ver con eso. Y ahí el texto bíblico cobra mayor sentido, es una palabra viva, actuante en mi historia, como que me identifico plenamente con ello. No sé si alguien más quería agregar de los presentes, quería contar así a modo anecdótico esa experiencia de sorpresa por parte de Dios frente a algo que en algún momento clamó y que Él escuchó y a su tiempo respondió. No sé si alguien más se anima a compartirnos ello. Pues en mi caso, pues no sé, o sea, no sé si yo lo pedí a través de una oración, eso pasó hace mucho tiempo. Pero una vez yo estaba caminando hace más de 10 años y yo entré a una iglesia católica y yo miraba al muchacho y al ministerio de alabanza como tal. Y yo recuerdo ese deseo en el fondo de mi corazón en el que yo dije, a mí me gustaría tocar la guitarra y ya, y ese deseo quedó ahí y pasó un tiempo. Pues, o sea, creo que podemos hacer referencia a eso, a que Dios escucha los más profundos deseos del corazón de uno y más aún si están alineados con su voluntad. Después pues ya recibí como tal la oportunidad en San Pedro de participar como miembro del Ministerio de Alabanza. Entonces ese es en mi caso algo que siempre me recuerda a que Dios lo escucha a uno en sus más profundos deseos y pues que esos deseos estén alineados con su voluntad de cierta manera. Bien, Sebastián, gracias. Y justamente pensar también en la no inmediatez, ¿sí? Porque en ocasiones pedimos y quisiéramos que ya, de modo así portentoso y milagroso, se manifestara el obrar de Dios. Y eso puede acontecer, es decir, el poder de Dios da para eso y muchas cosas más que no logramos imaginar. Pero hay que saber esperar en los tiempos de Dios. Yo solo recordando un poco, cuando yo me presenté en alguna iglesia ante Dios pidiéndole servirle en el ministerio, tenía 16 años y tuve que esperar casi 16 años más para el momento en que se da el llamado como pastor. Si yo me hubiera desesperado a los 16 años, seguramente no hubiera hecho ese camino que me llevó en algún momento al ministerio, pero pasaron 16 más, o sea, hacia los 32 años, realmente se da ese llamado de la comunidad en la iglesia luterana. Hay una manito levantada, creo Angie está pidiendo la palabra. Escuchemos, Angie. Sí, pastor. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Bien, pues yo quería dar como ese testimonio de lo que dio ahorita el pastor. Pues casi todos saben el tema de salud que yo tuve, que fue muy complejo, que fue hace aproximadamente 5 años. Yo le clamaba a Dios diariamente, pues primero cuando ya salí de mi primer coma, luego empecé al segundo, luego perdí el movimiento, pude volverme a levantar a pesar de que los médicos dijeron que nunca más iba a volver a caminar, pero seguí clamando porque realmente era tomarme 30 pastas diarias, era ir todos los días al médico, era algo desgastante. Entonces yo, como lo que decía el pastor, yo lloraba, yo clamaba, yo me arrodillaba, yo le pedía mucho a Dios, pero a veces quería como las respuestas ya. Pero realmente no fue así y creo que
Dios tuvo el momento perfecto para hacerlo y ahorita puedo decir, tanto físicamente como los exámenes, que soy sana, gracias a Dios, porque hace 8 meses fui al médico y de hecho mi nefrólogo, que era el tema del riñón, que yo estaba en lista prioritaria en Bogotá para hacer cambio de riñón, y se puso a llorar, fue algo como yo, porque los exámenes estaban completamente normales. Uno de los órganos vitales es el riñón y es uno de los órganos que no se recupera, es como el estómago. Y básicamente pues se recuperó, quedó todo, ya no estoy como paciente de nefrología, los exámenes salen perfectos, no salen que tengo ninguna de las 6 diagnósticos que me hicieron, todo sale perfecto y mi reumatólogo pues también impresionado, él decía, usted es una mujer de fe y usted tiene que dar su testimonio, o sea, porque realmente ahorita todos mis exámenes, obviamente me los hago mensualmente, pero hace exactamente 8 meses, puedo decir que soy sana porque los exámenes salen perfectos, gracias a Dios, y pues Dios escuchó mis oraciones y mis clamos y lo dio en el momento indicado, no era pronto cuando tenía ese afán de hacerlo, lo hizo en el momento indicado, paso a paso. Qué bonito, Angie, nos alegra esa noticia, qué buena noticia y que lo puedas compartir aquí como testimonio también. Así es el obrar de Dios y es al tiempo en el que Dios tiene dispuesto, que es el que más conviene además. Creo Kodesh tiene la manito alzada también. Kodesh, ¿no? Sí, soy yo. Bueno, era algo como pequeño. Digamos que yo mucho tiempo clamaba, digamos, en la situación académica. Entonces Dios me llevó a un lugar, allí estaba bien, pero yo oraba porque pues no me sentía, digamos, del todo bien. Y digamos con mi carrera y ese tipo de cosas. Y Dios me llevó a un lugar mucho mejor con otras personas que jamás pensé haber estado en otro lugar tan, digamos que es un círculo muy cerrado que es muy difícil de ingresar. Entonces, de verdad que la oración y Él tiene un poder que uno dice, es solo la obra de Él y la mano de Él que se ve ahí. Era eso. Así es, así es. Pues gracias por compartir esas experiencias, también vinculadas a la sanación, al poder de la oración, que no es otro que el poder de Dios obrando en nuestra vida. Pues en un primer momento hablábamos de la oración como fuente de poder, indicábamos que por medio de la oración hablamos con Dios, por medio de la oración Dios nos habla y además que el Espíritu nos ayuda, que intercede por nosotros. Pero también quiero que veamos un poco el ejemplo de Cristo en la oración para tomar algunas pautas de lo que Cristo nos enseña a través del Evangelio sobre el cómo orar. Y quiero que veamos Lucas 6:12, también que alguien vaya preparando Marcos 1:35 y alguien más prepare Lucas 22:44. Pues en primer lugar, escuchemos Lucas 6:12. ¿Quién lo tiene? No se oyen casi las páginas de esas Biblias moviéndose. A ver, Paola, te escuchamos. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso es. Ahí hay una pauta de la oración. Nuevamente un poco como la que habíamos leído antes en Mateo 14, donde se nos dice que Jesús se dirige a un lugar en especial. Y aquí pues fíjense cómo se acentúa el lugar alto, el lugar elevado, muy al estilo de la antigüedad, cuando se dirigían también a encontrarse con Dios, los patriarcas, los líderes, los profetas, en lugares elevados. Entonces Jesús va al monte a orar. Por otra parte, la indicación sobre el tiempo. Nuevamente aparece aquí en el texto bíblico la noche como tiempo privilegiado en el que Jesús ora. Quizá porque durante todo el día ha estado con su agenda ocupada, predicando, enseñando, caminando, recorriendo, sanando, y en la noche está un poco solo, entonces quizá por ello es también este tiempo de la jornada como el preferencial. Y dice, pasó la noche orando a Dios. Entonces esa pauta sobre pasaba mucho tiempo en oración y lo hacía con frecuencia y encontraba el lugar y el tiempo adecuado para hacerlo, para dirigirse a Dios. ¿Qué nos dice además Marcos 1:35? Marcos 1:35. Yo lo tengo, pastor. Bien.
Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bien, gracias. Muy de mañana, no solo la noche, sino muy de mañana, todavía estando oscuro, ¿no? Va a un lugar apartado a orar. Pues, no solo lo hacía con frecuencia, sino que también generalmente lo hacía a solas, cuando era conveniente lo hacía a solas. Y esto puede ser que nos sirva a nosotros, yo lo decía hace un momento, que tenemos un espacio privilegiado de oración cuando nos congregamos en medio de la comunidad, oramos juntos los unos por los otros, a veces según la dinámica del culto, como la estemos viviendo, hacemos parejas o en pequeños grupos o por familias, o sencillamente alguien en la oración de intercesión ora en nombre de la comunidad, o lo hace la pastora, el pastor ante la congregación. Entonces lo hacemos generalmente cuando nos congregamos en comunidad. Pero hay una invitación también a encontrar en el espacio de lo solitario el tiempo y el lugar para orar a solas. Quizá esto significa desconectarnos de distractores y poder abrir el corazón plenamente de modo honesto y transparente ante Dios. A veces ni siquiera es necesario pronunciar o pensar alguna palabra, sino estar en actitud de contemplación, quizá leer algún fragmento de la Escritura, algún versículo con el que sentimos en ese momento que Dios nos está hablando y escucharle a Él. Estar en esa actitud plena de silencio, de meditación y dejar que Dios nos hable. Nos habla quizá por medio de pensamientos, nos habla por medio de su palabra, nos habla a veces por las imágenes que contemplamos por la ventana, quizá nos habla por medio de alguien que llega a visitarnos o que nos llama. Él encuentra el modo de comunicarse con nosotros, pero es importante que aprendamos a valorar también esos tiempos en soledad, que no nos intimide la soledad en el encuentro con Dios, porque cuando estamos solos para orar, realmente no estamos solos, estamos con Dios y todo su combo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí con nosotros en oración. Entonces, hay dos características del ejemplo de Cristo ya referidas, que pasaba tiempo en oración, que lo hacía con frecuencia en diferentes momentos, que lo hacía a solas. Lucas nos va a decir algo más, Lucas 22:44. ¿Qué dice Lucas 22:44? Yo lo tengo. Le escuchamos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias, Sebastián. Miren que en un momento de agonía, en algunas versiones dice de angustia o de dolor profundo, oraba con más intensidad. Quizá en los momentos en que nosotros menos oramos, cuando estamos más compungidos, cuando estamos más afectados, a veces se nos olvida ese espacio de oración con Dios. Pero aquí nos dice que Jesús, aún lleno de angustia, oraba con más intensidad. Cuanto más dolor, más sufrimiento, cuanto más afectado estaba por lo que estaba viviendo, oraba. Y esa es una indicación de cómo nosotros debemos también en esos tiempos, yo digo ahora en esta época de crisis, que todavía no logramos como superar, que todavía nos desconcierta, identificar en medio de las angustias, en medio de las aflicciones de nuestra vida, que es una oportunidad para orar con mayor intensidad, con mayor fuerza, como que más se requiere. Y esto es hasta un acto liberador. Si lo viéramos quizás desde la psicología, podríamos pensar que la oración puede ser una herramienta para la sanación interior, una herramienta para el desahogo sobre las cargas que tenemos, una posibilidad también de serenar nuestra alma, de liberar un poco de tensión en nuestra conciencia y de saber que Dios nos está oyendo y de modo especial en tiempo de aflicción. Entonces, hemos visto la oración como fuente de poder, la oración siguiendo el ejemplo de Cristo, quien pasaba mucho tiempo, quien lo hacía en diferentes momentos, quien lo hacía a solas y quien en ciertos momentos oraba fervientemente, con mayor intensidad. Pero hay una recomendación de velar y orar. Es decir, la oración vinculada a la espera activa, al velar, al estar atento, que nosotros podríamos también traducir en este tiempo que vivimos de esperanza, ¿no? Porque esperamos la segunda venida de Cristo y esperamos en Él todo aquello que nos ha prometido y que se ha venido manifestando y que alcanza su cumplimiento pleno en Él. Entonces, velar y orar. Y quisiera que ahí muy cerca del pasaje que leímos, Lucas 21:36,
nos habla, nos da un elemento para entender mejor eso de velar y orar. Lucas 21, 36. Yo lo tengo. Bien, Andrea, te escuchamos. Escuchamos a Dice, Olguita de fondo también. sí, está hablando por teléfono. Muy bien. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, gracias. Fíjense qué mensaje tan oportuno para este tiempo, muy pertinente, muy acorde a los tiempos. Manténganse, yo en la versión que tengo yo, que es la Reina Valera contemporánea, manténganse siempre atentos y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Entonces, la oración como una estrategia o un mecanismo para superar las crisis que enfrentamos, como una posibilidad de ayudarnos a librarnos de las situaciones complejas que el mundo enfrenta. Y por otra parte, si alguien me ayuda con Marcos 14:38, Marcos 14:38, ahí casi sobre el final del Evangelio, Marcos 14:38. ¿Quién lo tiene? Te oímos. Tienes que activar el micrófono para que te escuchemos. Quien vaya a leer, ¿no? No sé. ¿Quién va a leer? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, otra vez recordándonos un poco, muy en línea de lo que decía Pablo en Romanos, sobre la carne débil y un poco lo que nos mostraba Lucas sobre cómo esa debilidad llevó a que algunos se durmieran en plena oración, pero manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Es decir, estar atentos a lo que va aconteciendo y mantenernos en oración, porque pues la tentación está ahí, es cercana, y dice pues el evangelista, la carne es débil. Fácilmente, es decir, somos propensos a caer en tentación, y la tentación puede ser olvidarnos de Dios, la tentación puede ser caer en la angustia o en la aflicción, la tentación puede ser pensar que Dios no está orando o que se alejó de nosotros en esta época, pero lo importante es estar atentos, estar velando, estar también permanentemente en oración. Entonces fíjense que a lo largo de este estudio, como en 3 momentos vimos la oración como fuente de poder, hablamos con Dios, Dios nos habla y el Espíritu nos ayuda. Vemos el ejemplo de Cristo que pasaba mucho tiempo en oración, que lo hacía con frecuencia, que oraba a solas y oraba fervientemente, y la invitación a velar y a orar para tener fortaleza en las pruebas venideras, que ya las estamos viviendo, y como un mandato de Cristo también, tratando de mantener al margen, alejada la tentación. No sé si ustedes quieren de pronto agregar algo más a la reflexión. Con estos versículos pues hemos ido direccionando el tema de la oración también como algo práctico, algo cercano, algo posible, como una invitación también a que como comunidad de fe nosotros nos mantengamos en actitud orante. Pero no sé si quisieran agregar algunos comentarios más, decir algo más sobre el tema. Pues, pastor, yo quería como tú nos has dicho, debemos tener esos espacios de oración, pero pues no sé, tú me dices si de pronto estoy en lo correcto. Yo lo que he tomado últimamente es como tener a Dios como mi mejor amigo. O sea, yo estoy hablando todo el tiempo con él, a veces como loquita y preguntándole todo el tiempo. O sea, como tener esos espacios para la oración en la mañana y en la noche, para tener una comunicación directa, pero hacerlo como mi amigo todo el día y todo el tiempo. A veces suena loco, pero a veces hasta ni siquiera sé qué hacer de almuerzo, y como esas preguntas, o sea, como tener esa comunicación y como que siempre esté presente ahí para que no se nos olvide esa comunicación directa con Dios, y pues que es lo que nos da paz y tranquilidad real en nuestro corazón y nos lleva pues al amor puro. Bien, Angie, pues esa es la idea, estar en permanente oración, es decir, que la oración no sea un momento en la jornada, sino que toda la jornada sea oración, que todo lo que hagamos sea como una oración, una alabanza a Dios. Casi que se confunde la vida misma con la actitud orante, y ese sería el ideal, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos desconectamos con facilidad de Dios
y nos ocupamos en cosas que son importantes, pero que realmente no son esenciales para la vida y el alimento espiritual, digamos. Pero pues la idea es que toda nuestra vida fuese una actitud de oración, que lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que hablamos, fuese realmente una alabanza a Dios. Gracias, Angie. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa que, pues, y es que la oración debe ser un hábito. Es bonito tener el hábito de todos los días orar a Dios, todos los días poner el día de ese día como tal en sus manos. Pues, o sea, al lado de lo que comentaba Angie, de tenerlo todo el día para preguntarle hasta la más mínima cosa, porque es bonito, a él le importamos muchísimo y él nos va a responder cada pregunta que le hagamos. También tener el hábito y el compromiso de orar todos los días. Si uno tiene un sueño, una meta, si uno está buscando el camino que seguir en él, todos los días pedirle por la orientación y por las señales necesarias para que uno pueda encaminarse en lo que él quiere para uno. Que sea un hábito como tal, que haya voluntad y disciplina en eso. Esa es una parte bonita para tener una mejor relación con él. O sea, eso es una parte muy chévere de la relación con Dios. Cuando uno le pone voluntad al asunto, uno dice voy a orar todos los días por esto, o sí, básicamente voy a orar todos los días por esto porque creo que esa es la voluntad que Dios quiere para mi vida. Y uno le mete la ficha a eso. Y pues si no lo es, Dios mismo a uno le va a decir. Él mismo le va a decir a uno y lo va a guiar a uno. Entonces, que uno tenga una propuesta de lo que uno quiere para su vida es totalmente válido. Porque uno pone esa propuesta en las manos de Dios y Dios lo orienta a uno. Bien, Sebastián, muchas gracias. Yo quiero aprovechar y saludo a Arley Hernández. En Facebook nos escribió un saludo fraterno en el amor de Cristo. Qué alegría escucharlos y verlos. Y Blanca Clavijo, que también dice, gloria a Dios por esas explicaciones de la oración. Entonces, un saludo a ellos y a los que nos están siguiendo. Hoy vamos por primera vez así en vivo también por el Facebook. No lo habíamos hecho, pero parece que funciona, tiene bastante alcance. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de cerrar este tiempo de estudio bíblico. Es una cosa que por lo general no se piensa. En el conocer la palabra del Señor uno se da cuenta que todo lo que uno hace con respecto del Señor es simplemente respuesta al llamamiento del Señor. Incluso la oración. La oración no puede ser vista como un acto propio, ¿no? Qué tan bueno soy yo, qué tan piadoso soy yo, que miren, y cómo sé orar y todas las cosas. La oración es simplemente el yo orar es una respuesta al llamado del Señor, es decir, que quien genera el orar es el mismo Señor. Cuando Pablo explica un poco acerca de la intercesión que hace el Espíritu Santo por nosotros en oración, está dando a entender también que nosotros no oramos porque sí, que tampoco podemos orar simplemente centrados en nuestras circunstancias, sino que es atender a un llamado que el Señor nos está haciendo, tal cual lo vemos en el Antiguo Testamento o en los textos que hemos leído cuando el Señor Jesús se dispone a llamar a los apóstoles. Fíjense que hay una reacción al llamado que el Señor hace. Entonces, cuando nosotros oramos, también debiéramos pensar que los propósitos del Señor están siendo guiados a nosotros para que nosotros por voz los pongamos también delante del Señor, ¿no? Es una relación muy particular que el Señor ha dispuesto entre Él y nosotros también, como es el tema de la oración. Gracias, Pastor Jorge. ¿Alguien más quisiera decir algo? Si no, pues yo quisiera invitar pronto a Angie, ya que estuviste conectada hoy por primera vez con nosotros en este espacio, que nos dirijas en una oración para cerrar también,
pues agradeciendo a Dios por eso que tú nos has contado, esa experiencia de sanidad en tu vida, y seguramente ese Dios que se va a seguir manifestando de múltiples maneras en tu historia personal. Pues, Angie, si nos diriges en oración, no sin antes recordarles que este sábado vamos a tener también nuestro culto en vivo. Vamos a hacer el ejercicio de encontrarnos al tiempo, de orar juntos, de cantar juntos, de escuchar la predicación de la palabra, un poco con el pretexto de esta fiesta que propone el calendario de San Pedro y San Pablo, pero especialmente también para vernos como comunidad así conectados, y que va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Hay un enlace también por Zoom, pero pues lo vamos a estar transmitiendo también por Facebook para que se puedan conectar todos quienes puedan estar. Entonces, Angie, ¿nos diriges en oración? Creo que sí, pastor. Listo. Señor Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Padre Santo, por todas las cosas maravillosas que nos das. Gracias por este día tan maravilloso, por el sol, por el viento, por todos los alimentos que pusiste en nuestra mesa, Señor Padre Celestial. Gracias por esas personas que hicieron posible que llegaran el alimento a nuestra mesa, por las personas que lo cultivaron y que hicieron que llegara a nuestro cuerpo todos aquellos nutrientes que nos sirven. Señor Padre Celestial, te damos infinitas gracias por estar presentes, por escuchar tu palabra, por aprender cada día de ella, Señor Padre. Pero también clamamos a ti que todas estas palabras que leemos y la Biblia que leemos a diario, Señor Padre Santo, todas estas palabras las podamos implementar en nuestras vidas, Señor Padre Santo. Sabemos que el camino de la vida, el camino del amor y de la verdad está en ti, Señor Padre Santo. Queremos encaminarnos sobre ello, Señor Padre Santo. Te agradecemos por cada una de las personas que estuvieron conectadas en este día. Bendice cada una de ellas y bendice sus familias, Señor Padre Santo. Clamamos por todas estas familias, Señor Padre Santo, porque estén sanas en tu nombre, Señor Padre Santo. También porque no les haga falta nada, Señor Papito Dios, porque haya prosperidad en su mesa, Señor Padre Santo. Clamamos por todas las necesidades que tenga cada uno, por cada petición que tenga en su corazón, Señor Padre Santo. Sabemos que tú nos escuchas a diario y te agradecemos porque tienes un inmenso amor y corazón en el cual haces que todo lo que quieras para nosotros sea posible. Señor Padre Santo, te damos muchísimas e infinitas gracias, Señor Padre Celestial, por esta tarde. Gracias por el pastor y por todas las personas que estuvieron presentes, por sus explicaciones, Señor Padre Santo. Gracias, Papito Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que el Señor les siga bendiciendo, les fortalezca, les anime, les acompañe en este tiempo especial de gracia. Estudio bíblico próximo miércoles a la misma hora, 5 de la tarde, por este enlace, y este sábado el culto congregacional a las 6 de la tarde. Una feliz tarde, feliz semana, el Señor les siga guardando y bendiciendo. Mil gracias, pastor. Pastor, gracias. Gracias, chao, bendiciones.